ya aclararemos cuáles son las circunstancias. Acompañó a San Martín en el balcón cuando proclamó la independencia, otra cosa que se puede dudar bastante. Fue encargado de la presidencia de la costa por un breve periodo, ¿no? Cosa que no está demostrado con ninguna fuente documental. Participó de las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Cosa que tampoco está demostrada. Murió el 15 de enero de 1881 en la batalla de Miraflores, ¿no? Y con eso vamos a terminar la exposición del día de hoy, ¿no? Demostrando que no murió en esta fecha, ¿no? Y además que fue reconocido como héroe nacional, como ya les mencioné, no he podido encontrar nunca una referencia a esta ley, ¿no? Ni directa ni indirecta. Bien, entonces pasamos a... Baltasar La Rosa fue hijo de Francisco de la Rosa y María Laureana Nicho, ¿no? Estos personajes indígenas contrajeron matrimonio en 1770, tuvieron varios hijos, ¿no? Entre ellos, pues, Baltasar La Rosa. Lo que me llama la atención a mí es, de manera muy personal, es cuando mencionan a la segunda hija, ¿no? María Segunda. ¿Por qué me llama la atención? Porque he trabajado mucho el tema de los caciques, y los caciques tienen la primera persona que es el cacique y la segunda persona que es, puede ser el hermano menor, o el segundo, como justamente su nombre lo dice, ¿no? ¿Y por qué la necesidad de colocarle María Segunda, ¿no? O sea, alguien por ahí yo he podido escuchar un comentario sobre que Baltasar, Francisco de la Rosa era descendiente, hijo ilegítimo de un cacique, ¿no? Entonces, y por eso de repente la necesidad de colocarle a su hija María Segunda, ¿no? Es solo una sospecha, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos la partida de matrimonio, menciona claramente, dice Francisco de la Rosa, hijo de padre no conocido, y María Teresa de Amay, ¿no? Casado con María Laureana Isabel, ¿no? Hija de Juan Antonio Nicho y María Martina Candelaria, ¿no? Que son de Chonta Primera, ¿no? Son dos barrios, dos parcialidades de Huacho muy interesantes, ¿no? Amay, Chonta Primera. Lo curioso es que dice hijo de padre no conocido, ¿no? Por lo tanto, lo que significa que lo que vendría a ser de la Rosa no es su apellido, sino es el segundo nombre. En esta época, los indígenas acostumbraban a colocar un nombre inicial, ¿no? Con un nombre secundario que siempre tenía referencia a alguna festividad religiosa, algún santo, ¿no? En este caso sería Santa Rosa de Lima, ¿no? Porque también de este tipo de apellidos tenemos a los de la Cruz, a los de los santos, a los evangelistas, a los Natividad, ¿no? Juan Natividad, José de los Santos, ¿no? No, el de los Santos no es apellido, sino es su segundo nombre, ¿no? Y en algunos casos los indígenas no tenían apellido, pero cuando más o menos inicio del siglo, fines del siglo XVIII, hay una exigencia de que todos tengan un apellido y entonces los segundos nombres pasaron a ser apellidos, ¿no? Podría ser este el caso, ¿no? O en todo caso es claramente, ¿no? Él se llama Francisco, ¿no? De la Rosa, ¿no? Y no tiene apellido. Por lo tanto, cuando Francisco de la Rosa tiene hijos, los hijos van a asumir el apellido, el segundo nombre del padre como apellido, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, en la partida de bautismo de José Baltasar, ¿no? Ese es su nombre, José Baltasar, del 2 de marzo de 1783, ¿no? Aparece como hijo legítimo de Francisco de la Rosa, ¿no? Por lo tanto, asume el apellido de la Rosa, Nicho, ¿no? Que sería su segundo apellido. Pero como ya mencionamos, de la Rosa no era apellido originalmente, sino un segundo nombre. Y como podemos ver, no era ningún indígena, no era ningún criollo, perdón. Era un indígena, ¿no? Del barrio de Amay, casado con un indígena del barrio de Chonta, ¿no? Entonces ahí se descarta una primera falacia que hay con respecto a su origen criollo, ¿no? Por el de la Rosa, ¿no? Él contrae matrimonio en 1782, está en el archivo del obispado de Huacho. Se casa con María Faustina Pichilingue, del barrio de Cantalachay, ¿no? Él es de Amay. Tienen varios hijos, María Matea, Martina, Manuel de la Ascensión, ¿no? Que llega a ser después, ¿cómo se llama?, juez de primera instancia, Tomás, Lucas, ¿no? Y Juan Francisco, ¿no? Y ahí vemos abajo una firma de él con el nombre de Baltasar de la Rosa, ¿no? Ya de la Rosa aparece como apellido. Es el caso de muchos La Rosa en Huacho, por si acaso, no es el único. Casi todos los La Rosa han sido, no eran apellidos al principio. Bien, ¿cuál es su descendencia acá? Acá la podemos ver más detallada, ¿no? Tiene varios hijos, como mencionamos, todos con María Faustina, aunque en las partidas de funciones hay una mujer que dice que muere de edad senil y murió a los 102 años, es decir, nació en 1811 aproximadamente, que dice ser hija de Baltasar de la Rosa, pero tiene como madre a Candelaria Cornelio, ¿no?
sea que podría ser una hija extramatrimonial, ¿no? Los demás sí todos son con María Faustina Pichilingue, ¿no? En algunos casos, algunos padrinos que llaman la atención para ver sus vínculos, Vicente Dulanto, que es un personaje importante de Chancay, ¿no? Luis Lucas tiene como padrino a Baltasar Manrique, que es un indígena trujillano que tenía mucho poderío económico, ¿no? Tenía incluso hasta esclavos, ¿no? Entonces, y está vinculado a él y como veremos luego seguirá vinculándose durante el resto de su vida. Juan José Canuto tiene como padrino a Juan Serpa, religioso de San Juan de Dios, y para estas épocas pues tener un padrino religioso significaba tener algún tipo de ascendencia importante dentro de la comunidad, ¿no? No cualquiera tenía un padrino que sea un religioso. Juan Francisco ya después de la independencia, ¿no? Tiene como padrino a Tomás Fernández, ¿no? Ese sí es un español que participa durante los cabildos constitucionales, como veremos, y que fue encargado del correo, ¿no? Así que tenía cierta presencia económica en la población, ¿no? Y Isabel, que testó, dice, a los de 83 años en 1882, ¿no? Que dice ser hija de María Agustina, pero no le hemos encontrado la partida de bautismo, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenía algunos vínculos, ¿no? Por el padrinazgo, podemos ver que no era un personaje muy común del pueblo, ¿no? Sino destacaba dentro de él. Además, su padre había sido el encargado de cobrar los tributos en el barrio de Amay, ¿no? De donde él pertenecía, ¿no? Pero como veremos luego, hay un conflicto también sobre ese tema, ¿no? En el cementerio de Huacho podemos encontrar dos lápidas, que una de ellas puede ser probable que se refiera a Luz La Rosa, ¿no? Que muere en 1879, y la otra sí definitivamente es al hijo, a uno de sus hijos, ¿no? Que es Manuel Ascensión de la Rosa, de 1883, fecha de fallecimiento, ¿no? Que todavía está en el cementerio de Huacho y que se conservan estas lápidas, ¿no? Bien, entrando ya a la vida de este personaje, ya hemos visto su ascendencia. Vamos a ver cuando en el año 1812 España es invadida, 1808, perdón, es invadida por Francia, y años después los rebeldes, pues, los españoles que se rebelan contra esta imposición de Napoleón al rey José I de España, se organizan en las juntas de Cádiz y dan la constitución liberal que tiene España, ¿no? Que es la constitución de 1812. Esta constitución es de marzo de 1812. La noticia de la constitución llega al Perú rápidamente, ¿no? Incluso en Huacho me encontró un documento que ya para el mes de septiembre ya tenían conocimiento de esta constitución, ¿no? A raíz de esta constitución se dan los cabildos constitucionales, ¿no? Los indígenas y los españoles son igualados en la misma calidad de ciudadanos y entonces empieza a convocarse a elecciones municipales abiertas, ¿no? Como de una manera diferente a como había sido en la época colonial, ¿no? Y en la primera constitución de 1813, en la primera cabildo de 1813, vemos acá los personajes que forman parte del cabildo, ¿no? Dos españoles, tres trujillanos y dos de Cuñín. Tomás Fernández, que lo vimos después como padrino de uno de sus hijos, Pedro Ruiz, que es un chileno afincado en Huacho, casada con la hermana de Melchor Aponte, Tomás Carreño, Tomás Basalar y Alejo Ramos, que son de la parcialidad de Trujillanos, y Alejo Ramos lo vamos a ver bastante tiempo después, en conflicto con Baltasar La Rosa, Mateo Ramírez, ¿no? De Cuñín, José Escobar de Cuñín, con quien también Baltasar La Rosa va a tener conflictos posteriores, ¿no? Al año siguiente, en las próximas elecciones, para el 1814, vemos que hay un cambio radical en la configuración, ¿no? Vemos que nuevamente hay tres trujillanos, ¿no? Miembros de los trujillanos, pero no hay ya ningún español. Y aparece un miembro de la comunidad de Gualmay y un miembro de la parcialidad de Amay, que es Baltasar La Rosa, que es secretario, ¿no? Lo cual indica que sabía leer y escribir, ¿no? Pero como podemos ver, ya no hay las parcialidades de Cuñín, ¿no? Que no estaban presentes tampoco Gualmay y Amay en 1813. Además, estos tres miembros de Trujillanos también tienen conflictos con los otros miembros de Trujillanos del 1813. Y ahí resalta la figura de Baltasar Manrique, ¿no? Que, como ya mencionamos, era un indígena que tenía mucho poder económico, incluso llegó a tener hasta 6 esclavos, por lo menos, que hemos podido encontrar en los libros de bautismo, ¿no? Entonces, y él estaba vinculado porque Baltasar La Rosa, uno de sus hijos, era padrino Baltasar Manrique, ¿no?
Bien, entonces, ¿y cuál era el conflicto entre esos dos cabildos? Como hemos podido nosotros investigar y determinar, el conflicto principal era por el manejo del comercio de sal, de la sal de las salinas, ¿no? En los documentos que hemos visto, siempre salta a la luz estos conflictos, ¿no? Por quién manejaba la sal de las salinas de Huacho. Y entonces era el principal conflicto, pero entre eso también se destaca que, por ejemplo, hay una fuerte oposición hacia Pedro Ruiz, ¿no? Justamente por su naturaleza de chileno, ¿no? Aunque ya estaba afincado en Huacho y se había avecinado al casarse con una huachana, ¿no? Además hay una oposición bastante radical de parte de Baltasar La Rosa hacia este personaje, ¿no? Y que años después lo veremos todavía siempre en litigio, ¿no? Bueno, como vamos viendo ya, el personaje tiene pues cierta esencia política a nivel de Huacho, ¿no? Y está ligado a la figura de Baltasar La Rosa, que es una figura con mucho poder económico, ¿no? En los años siguientes a 1814, cuando ya se suspende la Constitución Liberal, vamos a encontrar que en el año 1817 hubo una junta, ¿no? Convocada por el subdelegado para ver si los indígenas, las comunidades de los indígenas de Huacho, iba a contribuir o no con el erario real. ¿Qué había pasado? Con la Constitución de Cádiz se había suspendido el pago de tributos. Y entonces lo que estaba pidiendo el virrey era que los pueblos, por acuerdo interno, a través del subdelegado, obviamente, decidan pagar o no pagar, ¿no? Obviamente que la tendencia era, pues, el virrey solicitaba que sí se pague. Entonces, en esta reunión de 1817 participan varios indígenas importantes, ¿no? Juan Crisóstomo Estupiñán, Mariano Segunda, Alejo Grados, que después sería alcalde, Mateo Ramírez, que estuvo en el primer cabildo constitucional, ¿no? Y también estaba Baltasar La Rosa, ¿no? De Chonta, Cuyín, Trujillano, Samá y Malambo, ¿no? Y al costado hemos colocado testigos de José Escobar. Los primeros sí lo son y los tres últimos no lo son. ¿Quién es José Escobar? José Escobar era el indígena de Cuñín, el indio de Cuñín, el indio huachano de Cuñín, que había sido electo para alcalde de 1817. Pero le hicieron una jugada. El párroco de Huacho, Gregorio Mier, denunció ante el subdelegado de que este hombre convivía con dos mujeres, ¿no? Y que por tanto, por su inmoralidad, y ya existía la causal de inmoralidad, por su inmoralidad no tenía la categoría para ser, la calidad para ser, ¿cómo se llama?, alcalde de Huacho, ¿no? Y fue retirado de la alcaldía, ¿no? José Escobar pidió el apoyo de testigos, ¿no?, a los miembros del Cabildo y otros principales para que declaren a su favor, ¿no? Y ahí están los que habían participado declarando a favor de José Escobar. Sin embargo, Baltasar La Rosa no estuvo a favor, no presentó ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de alegato a favor de José Escobar. ¿Por qué? Porque José Escobar había sido designado a la muerte del padre de Baltasar La Rosa, ¿no?, de Francisco La Rosa. A la muerte de él, José Escobar había sido designado como el nuevo cobrador de tributos del barrio de Amay, ¿no? Obviamente había un conflicto entre ellos también, ¿no? Entonces, Baltasar La Rosa pidió el cargo, pero no se lo dieron a él, se lo dieron a José Escobar. Por alguna razón, un indígena de otra comunidad, de otra parcialidad, estuvo encargado de hacer el cobro de tributo, ¿no? Y de ahí nace, pues, la enemistad entre estos dos personajes, ¿no?, que a la larga terminan con sacarlo del cargo, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? La pregunta es que yo siempre me he hecho es qué hubiera pasado si José Escobar o José Escobar hubiera seguido siendo alcalde, ¿no? Hubieran acordado voluntariamente contribuir con el erario, probablemente era un indígena incómodo y por eso es que se buscó alguna manera de vacarlo del cargo, ¿no? Que es una práctica bastante común para esta época, ¿no? Cuando una persona era incómoda, a través de algún tipo de sanción moral, se buscaba que sacarlo del cargo, ¿no?, como sucedió con José Escobar, ¿no?, en 1817. Bien, llegada la independencia de Chile en 1818, el virrey Pezuela pues ordena la suspensión de todo tipo de comercio con Chile, ¿no? El comercio con Chile era muy importante, ¿no? Y para Huacho lo era mucho más, porque desde acá de Huacho se llevaba la sal y el azúcar que se producía en el Valle de Huaura. Además también se llevaba artesanías, petatería y una serie de productos más que comercializaban los indios trujillanos desde el puerto de Huacho, ¿no? Y de tal manera que al cortarse el tránsito de comercio entre estos dos pueblos, dos reinos, se vieron afectados definitivamente, ¿no? Cosa que creo que no queda duda, ¿no?
Bien, organizada la primera expedición libertadora, ¿no? Pezuela ya sabía que se está organizando una expedición libertadora. Eh, Llega pues la noticia de la llegada de la expedición al puerto del Callao, donde va a estar prácticamente casi todo el mes de marzo en un bloqueo militar al puerto. Y como ya sabemos, carecen de agua y de víveres, por lo que van a llegar a Huacho el día 29 de marzo, ¿no? Para Cochrane fue importante recibir el apoyo de los huachanos, así lo anota en sus memorias, ¿no? Incluso tiene una frase con bastante emoción, ¿no? Anota y dice, estos sin duda fueron los momentos en que se desplomó el edificio de la ilusión y el engaño español, ¿no? Con referencia al apoyo que va a encontrar en el pueblo de Huacho, cuando los huachanos, alguna parte de los huachanos, porque es bueno aclararlo, no todo Huacho, sino una parte de Huacho sale a poder apoyarlo y la otra parte se refugia, ¿no? Bueno, en realidad se retiran de Huacho porque había amenaza de muerte a aquellos que apoyaran a los insurgentes, ¿no? Por lo tanto, es comprensible que mucha gente se retiró, ¿no? Pero la gente que permaneció debió haber sido pues la gente del barrio Los Trujillanos, ¿no? Porque esta gente es la que justamente se dedicaba al tema de la pesca, al tema de la artesanía, al tema del comercio, y por lo tanto son los que cada vez que llegaban los barcos, son los que debían de alguna manera haberse vinculado con ellos, ¿no? Así que ellos permanecieron y le dieron el apoyo que Cochrane necesitó, ¿no? A raíz de esto, pues el virrey en sus memorias va a notar que la conducta de este pueblo, refiriéndose a Huacho, ¿no? Que tienen una decidida voluntad a los enemigos, ¿no? Y no solamente Huacho, sino todo Chancay y Santa, ¿no? Y además menciona que es un territorio muy infiel al rey, ¿no? Entonces, ya desde ese momento hay una conducta negativa, pero como les digo, no es de todos los huachanos, sino de una parte, ¿no? A raíz de eso, Pezuela, por esta conducta de infidelidad al rey, lo que hace Pezuela es ordenar pues un juicio sumario para determinar quiénes son los que habían liderado este apoyo, ¿no? Se determinó que habían sido 10 los responsables, pero según Paro se menciona, hubo pues una suerte se jugaron la vida a través de los dados, ¿no? Y los números seleccionados fueron ajusticiados y los otros fueron de alguna manera perdonados la vida, ¿no? De los 10 condenados, solo fueron fusilados 4, ¿no? Que no sabemos los nombres, lamentablemente, hasta la fecha, ¿no? Eh, el Cabildo de 1822, que ya más adelante lo tocaremos con más detalle, presenta pues una demanda, un memorial, ¿no? Haciendo queja a Baltasar La Rosa, entre las muchas quejas que luego veremos. Una de ellas menciona de que a la llegada de Cochrane a Huacho, Baltasar La Rosa se refugia, dice, en el monte de Carua, ¿no? Que es un monte antiguo que estuvo, según he podido más o menos determinar, estuvo frente a lo que hoy día sería Santa Rosalía, más o menos, ¿no? Se refugió ahí, ¿no? Y desde ahí, cuando salió, dice que fue él el que de alguna manera dio los nombres de las personas que habían liderado este apoyo, ¿no? Y a raíz de eso fueron fusilados 4 naturales, ¿no? Por la calumnia, dice, que hizo Baltasar La Rosa, se le otorgó la medalla de oro de fiel al rey, ¿no? Que era una medalla que se otorgaba a muchas personas que demostraban algún tipo de acto o conducta de fidelidad al rey Fernando VII, entonces se repartían estas medallas, ¿no? Para cuyo ¿no? Del fiel soberano, ¿no? Para cuyo recibimiento grabó, dice al pueblo, imponiéndoles una cuota que luego veremos, ¿no? ¿Y quiénes firman este documento? No, no es un documento apócrifo, es un documento firmado por todos los miembros del Cabildo de 1822, además de acompañado de 234 firmas, y que parece que fueran más porque el documento parece que se cortase, ¿no? Así que podrían ser más firmas. Todos ellos atestiguan de que quien determinó, quien delató a estos indígenas que habían apoyado a Cochrane, había sido pues Baltasar La Rosa, ¿no? Sobre eso pues hemos escrito un artículo que ya está publicado y está en internet, en la revista del Bicentenario del Congreso de la República. Bien, 1819-1820, llega San Martín a la bahía de Paracas, 8 de septiembre, ¿no? Y la noticia del desembarco llega rápidamente a Huacho, ¿no? Huacho, ciudad portuaria, tiene comunicación con las embarcaciones y la noticia llega. ¿Qué es lo que hace Baltasar La Rosa el día 20 de septiembre, un día como ayer, ¿no? Razón por la cual se ha programado justamente estas par de conferencias? ¿Qué es lo que hace Baltasar La Rosa? Escribe una carta a Ottermin, que es el encargado militar de la zona, donde le ofrece pues, conformar un grupo de milicianos para defender las playas de Huacho en caso los patriotas osaran, ¿no? Llegar a estas playas, ¿no? Probablemente ni se imaginó que así sucedería, ¿no?
Y además suelta unas frases que son fuertes, como se pueden ver abajo, ¿no? Dice, al saber que el suelo español de Pisco se haya profanado por unos bastardos execrables, cuyo nombre detesto, y ofreciéndome a servir en clase de auxiliar, ¿no? Y contar con mis parientes y amigos, ¿no? De los cuales me cercioro hasta la evidencia, ¿no? Es decir, ofrece sus servicios para defender la playa de Huacho. Y acá me detengo en los siguientes comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice que es ciudadano español, porque él menciona, ¿no? Alcalde principal de Originarios, fidelidad al rey, menciona, dice, soy ciudadano español, ¿no? Según ley fundamental. ¿Qué había pasado? La Constitución Federal de Cádiz, que había sido abolida en 1815, es nuevamente reconocida por la corona española en 1820, en enero de 1820, a raíz de la Revolución Liberal que da origen al trienio liberal en España, ¿no? Y esa noticia de la Constitución Liberal llega al Perú rápidamente también, y cuando San Martín ya había desembarcado en Paracas, aproximadamente en quincena de septiembre, el virrey Pezuela jura la Constitución Liberal de Cádiz, ¿no? La de 1812, la que igualaba en calidad a ciudadanos tanto indígenas como españoles. Por eso es que él, enterado de este reconocimiento de la Constitución de 1812, se autonombra como ciudadano español, ¿no? Que está en lo correcto, ¿no? Porque están igualados en la calidad de ciudadanos, ¿no? Más adelante menciona que ostento la medalla, dice, ¿no? Y como ya mencionamos, esta medalla se refiere a la medalla que otorgaban pues aquellos que eran fieles al rey, ¿no? Y ya venía su fidelidad desde antes, ¿no? Entonces, pero esta medalla se la dan porque había delatado pues a los indígenas que habían apoyado a Cochrane cuando había llegado, ¿no? Y además, ese apoyo que da Cochrane le vale que sea impuesto como alcalde para 1819 y para 1820, ¿no? Él no fue un alcalde electo, fue alcalde impuesto, ¿no? Lo que buscó el virrey fue colocar a gente adicta a los realistas, y qué mejor que él, ¿no? Que tenía la medalla, ¿no? Y después dice, voy a organizar un grupo de milicianos para defender las playas, ¿no? Como ya veremos, luego él se retira, ¿no? Bien, el 10 de noviembre, seguramente lo que no presagiaba Baltasar Rosa es que se iba a cumplir este presagio de la llegada de San Martín a Huacho, ¿no? Llega el 10 de noviembre y desembarca en las playas de la bahía de Huacho, ¿no? Cosa que está demostrada documentalmente, como ya lo hemos hecho en otra exposición, ¿no? Un detalle interesante, el virrey Pezuela, quien también menciona que el desembarco fue en Huacho, menciona que un día antes habían llegado ya 2 embarcaciones de los patriotas, ¿no? De las 25 habían llegado 2, y ante la llegada de estas embarcaciones patriotas, las fuerzas que tenían que defender la playa de Huacho, incluidas la de la Baltasar Rosa, simplemente se retiran, ¿no? Huyen, y no presentan ningún tipo de enfrentamiento para defender las playas, ¿no? Y como mencionamos, se retiran a Carua, ¿no? Y Carua es, según lo que he venido investigando, un bosque que estaba ubicado en lo que hoy día sería casi Santa Rosalía, ¿no? Frente a Vilcahuaura, ¿no? Según detallan algunas referencias directas e indirectas que he podido encontrar. Bueno, entonces queda demostrado también que San Martín, Baltasar Rosa no recibió a San Martín el día que llegó, ¿no? Porque se había retirado del pueblo, ¿no? Entonces, también es una falsedad que hay que aclarar, ¿no? El día 12, cuando San Martín llega al pueblo, al pueblo de Huacho, desciende pues en la bahía y llega al pueblo, un niño indígena se le acercó, dice, al general y le relató lo que había pasado con su padre, ¿no? Que había sido fusilado, ¿no? Lástima que tampoco no mencionan quiénes eran las personas que ellos hacen referencia, ¿no? No, como lo he mencionado, no hemos podido hasta ahora encontrar cuáles son estos indígenas que fueron fusilados por los realistas, ¿no? Bien, acá no quiero demorarme en esto, pero lo que sí quiero aclarar es que los realistas no habían estado tranquilos, ¿no? Habían avanzado hasta Chancaío, Chancaío, ¿no? Para de alguna manera hacerle frente a los patriotas que habían desembarcado en Huacho, ¿no? El cuartel en ese momento estaba en Huacho. Menciona pues que los realistas habían llegado hasta Chancaío el día 21, y el día 22 hay un movimiento, más o menos dice, unos mencionan 2.000, otros mencionan 3.000 soldados de caballería e infantería que se dirigen hacia Sayán para ingresar, no por la playa, porque el desierto, mencionan claramente que el desierto es una dificultad que no la pueden superar, ¿no? Es negativa para una estrategia militar, así que decían ingresar por el cruce Visquira, ¿no? Para entrar por el valle, ¿no? Y el día 22 avanzan pues hacia Sayán, y San Martín ordena que la caballería que está en Huacho avance hacia Vilcahuaura, ¿no? A medio camino, las tropas realistas se retiran, ¿no? O sea, hay una contraorden
y se retiran ya no llegan a Sayán nunca, ¿no? Probablemente enterados de que la caballería de San Martín salía hacia el Caguaura a hacerle frente, ¿no? Esto pasa el día 22 de noviembre de 1820, ¿no? Y al día siguiente, este grupo de milicianos que había organizado Baltasar Rosa, recién se presentan ante San Martín. Y la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los realistas hubieran continuado con el avance, ¿no? ¿Se hubieran sumado a los realistas? ¿O a consecuencia de que los realistas deciden retirarse y se quedan sin apoyo, es en ese momento que deciden a pasar Salvando Patriota, ¿no? También es una posibilidad que solamente la dejamos como pregunta, ¿no? Porque todavía no podemos responderla con certeza, ¿no? Pero queda claro que hay alguna correlación entre la cronología, ¿no? No en vano, pues espera hasta el 23 para recién presentarse ante San Martín. Bueno, tampoco no se presenta ante San Martín, porque en ese momento San Martín ya estaba en Supe, ¿no? Según mencionan los miembros del Cabildo de 1822, dicen que Baltasar Rosa negoció con Monteagudo, ¿no? Su paso al bando patriota, ¿no? Y Paro dice en la nota, pues, que ese día 23 se incorporaron a la caballería miliciana bajo el mando de la Rosa, ¿no? Lo dice bien claro, 450 milicianos, ¿no? En la colección documental hay dos documentos referidos a la conformación de los batallones de caballería y cívicos de Huacho, ¿no? Parece ser el mismo documento, solo que hay una variación con respecto a cuándo se presentan, ¿no? En un caso dice 24, el primer escuadrón, y el segundo escuadrón con Baltasar La Rosa el 11 de marzo, o sea, muy posterior. Y en el otro momento es los mismos detalles, pero invierten las fechas, ¿no? Según lo que dice Paro, dicen, este paso fue el día 23 de noviembre. Y debe ser cierto porque si vemos la cantidad que suman en ambos recuadros, suman 439 y en el otro suman 429. Y lo que dice Paro dicen es que se juntaron 450, ¿no? Un número aproximado. Pero Paro dicen considera que todos son indígenas, ¿no? Liderados por Baltasar La Rosa. Y como vemos claramente acá, en realidad son dos escuadrones, ¿no? Un escuadrón que está liderado por gente de Huaura, ¿no? José María Salazar, Pedro Urbina, Florencio López, Mariano Maldonado, ¿no? Y el otro que viene gente que está constituido por gente de Vega, Tamazo, Maya, Jaiba, así que este batallón es de Huaura, y el segundo batallón es el batallón de Huachanos, ¿no? Liderado por Baltasar La Rosa, como bien claro se ve ahí, ¿no? Baltasar La Rosa es el capitán, ¿no? Y los tenientes son Urrunaga, Pichilingue y Mariano La Rosa, ¿no? Alfereces Lorenzo López y Manuel Pichilingue. ¿Quiénes son estos personajes? Baltasar La Rosa, el capitán, está casado con María Faustina Pichilingue, del barrio de Cantalachay. Y María Faustina Pichilingue es hermana de Alejo y Manuel Pichilingue, que lo tenemos abajo como teniente y como alférez a Manuel, ¿no? Mariano La Rosa está casado con Magdalena Pichilingue, con la hermana con su cuñada, ¿no? Está casado con la cuñada. Entonces vemos claramente cuando Baltasar La Rosa ofrece el servicio a los realistas de conformar un batallón, dice yo y mis familiares, ¿no? Y efectivamente son sus familias las que conforman este batallón, ¿no? Y junta más o menos alrededor, algunos mencionan que son 200, ¿no? Y justamente coincide con el dato que está acá, ¿no? Con el dato que está acá en este cuadro, se menciona que son más o menos 259, ¿no? Total de la fuerza. En total son 259 del segundo escuadrón liderado por Baltasar La Rosa, ¿no? Y bueno, como veremos luego, hay una serie de denuncias también sobre esto, ¿no? Porque cuando él logra conseguir este batallón para poder juntar los caballos, mucha gente va a denunciar que él se apropia de los caballos de los huachanos, ¿no? O sea, logra formar este batallón, sí, pero que los caballos han sido quitados a los huachanos que no querían dárselos a él. Además, también vamos a ver luego otra serie de denuncias más. Así llega 1820, San Martín lo nombra gobernador, o Monteagudo, quien habrá sido, no se puede definir, lo nombra como gobernador de Huacho. Y estos años, 1819, cuando él es alcalde, y 1819, 1820, 1822, cuando él es gobernador, son los peores años para los huachanos, ¿no? Van a sufrir muchas vejaciones, muchos abusos, como veremos luego, ¿no? En 1822, en diciembre de 1821, perdón, y se elige el primer cabildo independiente de Huacho para el año 1822, ¿no? Y acá vemos todos los cargos que ocuparon aquella vez. Pascual Grados, alcalde de primer voto, Toribio Samaramú, descendiente de los caciques, alcalde de segundo voto,
Anacleto Ramírez, Agustín Valladares, Toribio Ramos, ¿no? Y al final vemos a Alejo Ramos, ¿no? Como síndico procurador, lo que vendría a ser pues hoy día lo que entendemos como un fiscal, ¿no? Y este cargo era muy reconocido en la comunidad, no lo ocupaba cualquiera, tenía que ser un miembro de la comunidad con mucho prestigio social, de repente no económico, sí, pero con mucho prestigio social, ¿no? Y acá también vemos a Anacleto Ramírez, que había estado en el primer cabildo de 1813, a Pascual Graus, que también había formado parte del cabildo de 1813. Entonces, era gente que tenía experiencia política, de alguna manera, que había ido en los últimos, por lo menos, 10 años, había participado políticamente, no solo militarmente, sino políticamente, ¿no? Y bien, este cabildo, conformado por estos personajes, van a tener varios litigios con Baltasar La Rosa, ¿no? El primero se presenta el 8 de febrero de 1822, o sea, iniciado nomás el cargo, presentan el Cabildo de Huacho, dice, contra el teniente gobernador Baltasar La Rosa, sobre desbalance en la entrega de cuentas cuando fue gobernador, es decir, cuando fue gobernador en 1821, ¿no? Porque si hablamos de 1920 fue alcalde, acá el desbalance es cuando fue gobernador, es decir, cuando estuvo al servicio de San Martín. Menciona ahí abajo, ¿no? Baltasar La Rosa ha quebrantado escandalosamente en la noche de ayer el arresto en que se halla. Había sido arrestado, pero había quebrantado el arresto, ¿no? ¿Cuál es el desbalance al que hacen mención? En el mismo documento, que está en el AGN, por si acaso a quien desee consultarlo, se hace un balance de las cosas que recibió, las cosas que sustentó y la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a reses, recibió 1.714 cabezas, solo sustentó 1.189, ¿no? Velas, carneros, también tiene una diferencia de 522 cabezas de carnero, arroz, sal, leña, ¿no? Recibió 5.000 cargas, solo sustentó 3.600, hay una diferencia de 1.600, ¿no? Carbón, pastos, naranjas, chanchos, recibió 538 cabezas, solo sustentó 427, ¿no? Harina, tabaco, jabón, maíz, ¿no? Es decir, ¿no? Los indígenas de Huacho, el Cabildo de Huacho demostró de que Baltasar La Rosa había de alguna manera hecho mal uso, o de repente, como dice Baltasar La Rosa, no pudo sustentarlos porque los documentos los tenía en otro lado, ¿no? Entonces, queda pues a la duda. Sin embargo, eso es lo que los indígenas de Huacho le reclamaron, ¿no? Además, el documento está acompañado de otros anexos más, como por ejemplo este que se llama Autos seguidos por el procurador del Cabildo, Alejo Ramos, o sea, el fiscal de la municipalidad del pueblo de Huacho contra el ex teniente gobernador. Nuevamente, la demanda es cuando ha sido teniente gobernador, ¿no? Sobre los aportes y liquidaciones de cuentas, ¿no? Que ha dado de las cuentas de las cosas que ha dado el pueblo de Huacho, ¿no? Y este anexo está conformado a la vez por dos bloques, uno que se llama razón individual, que es el capitán de Fagineros Pedro de Menegildo, y el otro razón de todos los que han dado sus efectos al gobernador. He contabilizado en total 176 registros de personas que van a dar su declaración con respecto a lo que ellos consideran que Baltasar La Rosa no ha entregado, ¿no? Muchos de ellos, 127 hombres y 11 mujeres, están con nombres y apellidos, ¿no? De los cuales la gran mayoría he podido encontrar sus partidas de bautismo y podemos saber pues, que eran gente del barrio de la Campiña, eran de Amay, de Gualmay, de Chonta, de Cuñín, ¿no? De diferentes barrios del pueblo de Huacho, ¿no? Acá se sustenta, he resaltado algunas boletas que están justamente haciendo las quejas, ¿no? De lo que había pasado con lo que le habían dado a Baltasar La Rosa, ¿no? Dice, cuando fue alcalde con el apoyo del subdelegado, ¿no? Que es lo que ya le mencioné, estableció la obligación de trabajar una sequía, so pena de multa, para dotar de agua a unas tierras que después pretendió apropiarse, ¿no? Es decir, aprovechando el cargo que tenía. En este caso, los cargos se refieren a cuando fue alcalde, o sea, 1819-1820, ¿no? A Mariano Changana dice me castigó severamente. Antonio Nicho dice me dio 3 azotes. A Manuel de Jesús, porque no pagó, pronto le maltrató a golpes a mí, a mi mujer estando preñada. José Villar dice por venganza me dieron de sablazos que estuve enfermo 3 meses y pude trabajar para mantener a mi familia. Eso porque la gente consideraba injusto este trabajo de abrir una sequía, ¿no? Y que quien no podía trabajar tenía que pagar una multa, ¿no? Que él se aprovechaba, ¿no? Para festejar la entrega de la medalla que le otorgaron los realistas por su servilismo, delatando a los huachanos que apoyaron a Cochrane cuando llegó en 1819, ¿no? Es otro bloque de denuncias. José Romualdo Montero
le quitó 2 gallinas cuando recibió su medalla, ¿no? Y así lo dice el documento, ¿eh? Evaristo Villarreal, 2 gallinas que me hizo sacar cuando se recibió de servidor de la medalla. Manuel Trinidad Loza, más 7 aves que me sacaron para cuando recibió su medalla. María Florentina viuda, más 2 pollos que me sacó cuando recibió su medalla, ¿no? Es decir, también celebró la entrega de la medalla y para eso le quitó pues gallinas a la población, ¿no? Otro tipo de denuncias se refieren a su conducta abusiva y arbitraria que le ganó la aversión a gran parte de la población de Huacho en 1819, ¿no? A Pedro Flores, por ejemplo, no quiso guardar la bestia de los godos, de los españoles, ¿no? Y le dieron un castigo, ¿no? Juan Batista Chagray me sentenció a pasarme un buque después de haberme dado más de 30 sablazos, ¿no? Gente que se oponía porque él era realista y la gente no necesariamente debió haber sido patriota, tampoco no quiero contraponer patriotas contra realistas, ¿no? Pero simplemente por su actitud realista no quisieron colaborar, entonces eran sancionados fuertemente, ¿no? A eso me refiero cuando digo que el año 1819, 20 y 21 fueron los peores para los huachanos, ¿no? Para el pueblo del común, ¿no? El juicio continúa. Este documento también es de 1822, del mes de agosto. El subdelegado Francisco Zárate comunica ¿cómo se llama?, al superior gobierno, ¿no?, de que al llegar él al pueblo, una delegación, ¿no?, que está constituida por Alejo Ramos, el alcalde Grados y el alcalde Samanamú y el regidor Basalar, llegaron a la casa del subdelegado, ¿no?, en compañía de algunas personas del pueblo, pidiendo que el capitán don Baltasar La Rosa caminase inmediatamente a la corte en Lima, ¿no?, y que le quitasen las insignias de capitán. Es decir, el enfrentamiento era fuerte, ¿no? Obviamente se entiende pues por todos los abusos que había cometido, ¿no? Y bueno, obviamente que Baltasar Rosa tiene que defenderse, ¿no? Entonces, hay unas cartas que Germán Leguía cita, ¿no?, sacadas de una nota del periódico Comercio del año 1899, y estas notas mencionan lo siguiente, ¿no? Rudecindo Alvarado, por ejemplo, da un alegato a favor de Baltasar La Rosa, ¿no? Dice, prestó servicios muy importantes a la causa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Huacho, a través de su municipio, presenta una demanda contra Baltasar La Rosa, ¿no? Es reiterativo, hay más documentos que va reiterando la demanda, pasan los meses y no hay una sanción. La gente está indignada y está pidiéndole pues incluso al subdelegado que retire del cargo, ¿no? Ante eso, lo que hace Baltasar La Rosa es presentar cartas, ¿no?, recomendaciones, por así decirlo, ¿no?, que manifiestan que él sí era un patriota en realidad, ¿no? Y son estas cartas, son estos alegatos cortos que ¿cómo se llama? Germán Leguía recoge del diario El Comercio de 1899, de una nota que aparece en ese periódico, y que justamente, si vemos estas notas fuera del contexto, tenemos una imagen diferente, ¿no? Pero si nos las analizamos dentro del contexto en que se presentan, son claramente el alegato a favor, ¿no? O sea, la parte, como quien dice, para defenderme de los cargos, yo voy a traer recomendaciones de algunas personas que van a hablar bien de mí. Y ahí está Rudecindo Alvarado, ¿no?, que dice que prestó servicios muy importantes a la causa. José Rivadeneira menciona que tuvo acendrados y continuos sacrificios a favor del ejército. Juan Manuel Borgoño, ¿no?, que cumplió su deber, ¿no?, siendo gobernador con eficacia. Miguel Otero dice, advertí la mejor diligencia, empeño y exactitud en cumplir las órdenes superiores, es decir, cuando San Martín o el Estado Mayor le daba una orden, las cumplía con diligencia. Manuel Salazar Vicuña de Huaura manifiesta que tuvo activo celo, dice, con los ciudadanos brindó todos los auxilios personales, ¿no?, frutos y bestias, ¿no?, y cuando tuvieron que dar francamente para auxiliar, y todo cuanto tuvieron que dar para auxiliar francamente a la escuadra libertadora, ¿no? Pero recordemos que no salía de su bolsillo, ¿no?, sino era lo que él recaudaba, o algunas veces, como la gente ha denunciado, les quitaba, ¿no? Yo cuando he trabajado el tema de Huacho, tuve una visión bastante positiva de la participación de los indígenas, ¿no? Pensé que tenían una agencia muy, muy marcada, agencia en el sentido de una participación activa, ¿no? Y que incluso llegué a pensar, como interpretación de los hechos, de que los indígenas tuvieron una participación más marcada de lo que a veces se pretende en la historiografía peruana, ¿no? Sin embargo, a raíz de investigar el tema de la participación de los criollos, he visto, y claramente estas cartas lo demuestran,
hay un poco lo que viene a ser, lo que viene a estar promoviendo hoy día la doctora McEvoy, y lo que viene también a promover Gustavo Montoya con esto de la independencia controlada, ¿no? Es decir, los criollos van a buscar a gente que afines a sus intereses, ¿no? Y en realidad la independencia pues fue un tema criollo y no un tema de los indígenas, ¿no? Que simplemente fueron, de alguna manera, aprovecharon su participación, pero terminar la independencia no tuvieron mayores beneficios, ¿no? Un poco como lo que habla Virgilio Roel en su libro sobre la independencia, que menciona que la independencia fue una independencia traicionada, ¿no? Los indígenas participaron, pero fueron de alguna manera desconocidos al final de la victoria, ¿no? Y acá podemos ver eso claramente, ¿no? Los criollos le tienen pues a él un especial aprecio, ¿no? Real o ficticio, o en todo caso, el aprecio es porque les ha servido bien, ¿no? Cuando ellos han necesitado, ¿no? Pero como lo dice Salazar y Vicuña, ¿no? Que dio con mucho celo auxilios personales, sus frutos, sus bestias, pero no fueron de él, ¿no? Como también en algunos documentos ya actuales se habla pues de que él dio sus propiedades para poder sostener al Ejército Libertador, y como hemos visto no es así, ¿no? Bueno, el juicio continúa durante el año, ¿no? 25 de noviembre ya la población de Huacho, un poco más exacerbada por la situación que no hay una sanción hacia Baltasar La Rosa, le dirigen un petitorio a la Suprema Junta Gubernativa, ¿no? Denunciando a Baltasar La Rosa por sus procedimientos, extorsiones y daños que ha hecho a los naturales, que son tantos y tan graves que casi parecen increíbles, ¿no? Y además dice, piden a la autoridad se sirva a mandar que el denunciado, don Baltasar La Rosa, que por título ni motivo alguno ponga los pies en el pueblo de Huacho, ahora ni en ningún tiempo, como un enemigo, el más perjudicial de todos los habitantes de aquel pueblo, ¿no? O sea, el petitorio es fuerte. Y en ese petitorio, que está en la Biblioteca Nacional, ahí está el número de expediente para quien quiera consultarlo, está promovido, dice, por los individuos de la Municipalidad de Huacho contra Baltasar La Rosa por extorsión y agravios a los vecinos de aquella ciudad. El expediente se inicia el 25 de noviembre y termina el 13 de enero, ¿no? Y ahí he reseñado más o menos cuáles son las demandas que hacen, ¿no? Por sus procedimientos de extorsiones y daños que ha hecho a los naturales, que son tantos y tan graves. En 1819, cuando vino su delegado, lo hizo alcalde, contra la voluntad del Cabildo y Común. El otro alegato es cuando vino Cochrane, se retiró al Monte de Cargua, ¿no? Y después delató a los indígenas y por eso le dieron su medalla, ¿no? Además también menciona que ya se había pedido pues, que se le sancione, ¿no? Y que fue con Monteagudo, ¿no? Consiguió la protección de Monteagudo, dice, ¿no? Con cuyo influjo no solo quedó libre, sino que le hizo teniente gobernador, ¿no? Y todos sabemos pues lo negativo que es Monteagudo en este proceso, ¿no? Y ahí están, dice, y cuantos barcos de comercio llegaron, los habilitaba diciendo que eran del Estado, ¿no? Y sacaba de balde, parece ser que dice así la transcripción, ¿no? Sacaba leña, sacaba gallinas, sacaba sal, sacaba menestras, sacaba frutas, y el trabajo personal de los huachanos, ¿no? Que también era un tema que él manejó, ¿no? Los huachanos contribuyeron no solamente con especies, sino también con trabajo, ¿no? Y ahí están los nombres de todo el cabildo, seguido de 234 firmas, ¿no? Que firman casi un memorial, ¿no? Contra Baltasar La Rosa, ¿no? No tenemos ya detalles de cómo concluye este juicio que se le hace a Baltasar, ¿no? Que esta demanda que se le hace a Baltasar La Rosa. Sin embargo, sabemos que para el año 1828, ¿no? El Congreso peruano, el primer Congreso peruano que puede llamarse así, ¿no? Porque los anteriores congresos habían sido, el primer Congreso, no habían habido representantes de todo el territorio peruano, el sur estaba ocupado por Pezuela todavía. El segundo congreso es un congreso bastante manipulado por Bolívar, y este tercer congreso, 1828, que es el verdadero congreso, cuando ya están convocados todos los departamentos, los representantes de todos los departamentos, le da como premio, porque hay una comisión de premios, a Huacho el ser reconocido como villa y con el título de Fidelísima Villa, ¿no? Reconociendo al pueblo de Huacho por su participación, ¿no? Entonces, es más o menos el corolario de todo este proceso, ¿no? Pero Baltasar La Rosa no fue expulsado, no perdió el poder que había conseguido, ¿no? Porque, como vemos, hay dos grupos, uno que toma la participación activa política, defendiendo, ¿cómo se llama?, su fuero local, ¿no? La autonomía del cabildo, y el otro es Baltasar La Rosa, que logra tomar el poder militar, ¿no? De haber participado políticamente y no tener mucha ascendencia,
se encuentra con esta posibilidad de formar milicias, que es a la larga lo que le va a dar un poder muy particular, ¿no? Un poder dentro de la comunidad local, ¿no? El poder militar, ¿no? Y este poder militar lo va a negociar con Monteagudo y después lo va a negociar seguramente a lo largo de los primeros años de la República, ¿no? Que es lo que lo va a convertir en un caudillo local, como veremos luego, ¿no? Y bien, hemos podido encontrar a Baltasar La Rosa, según la guía de forasteros, como comandante de escuadrón de caballería del año 1829 a 1834. ¿No? Fue comandante de escuadrón de caballería, ¿no? También fue gobernador. Según este documento que se encuentra en el archivo regional, ¿no? Guardia Nacional, dice en Huacho, jefe del escuadrón Baltasar de la Rosa, ¿no? Como se afirma ahí, el ciudadano Baltasar de la Rosa, teniente coronel de la caballería de la Guardia Nacional de la Fidelísima Villa de Huacho, y su gobernador político. ¿No? O sea, él consigue este cargo político gracias a que en la época de la independencia tuvo la oportunidad de encontrarse con el poder militar, ¿no? Y que eso es lo que él negocia para poder tener una mejor posición, un estatus dentro de la comunidad huachana, ¿no? Fue gobernador hasta el año 1836, aparentemente, es una nota de Elías Ipince, porque después ya no aparece, ya, ¿no? También ya estaba, pues, con los años encima, ¿no? Con respecto a su muerte, ¿no? Con respecto a su muerte, hay un documento, un testamento en el archivo regional de Concepción Rosales, ¿no? Concepción Rosales dice, nombro por mi albacea, ¿no? En primer lugar, a Baltasar de la Rosa, ¿no? Vecino de Huacho, mi primo, hermano. Este nombramiento de albacea es del año 1840, ¿no? En 1840 hace este testamento y nombra como albacea a Baltasar de la Rosa. Sin embargo, la ejecución de este testamento en 1850, cuando ya había muerto Concepción Rosales, tiene un pequeño problema, ¿no? Dice que ha muerto el albacea, ¿no? Baltasar Rosa ya había muerto para 1850, ¿no? La última vez que encontramos un registro que menciona directamente a Baltasar Rosa es esta partida de bautismo que está en el archivo del Obispado de Huacho del año 1841, donde un miembro de la parcialidad de Luriama, José Ignacio Lugardo, es un matrimonio, perdón, entre José Ignacio Lugardo y Benita Montesino. El padrino de este matrimonio es Baltasar de la Rosa, ¿no? En 1841, o sea, para ese año todavía estaba vivo. ¿Qué había pasado? Como no se ha podido encontrar el libro de defunciones de Huacho desde 1822 a 1852, porque están perdidos, ese vacío había sido aprovechado por los descendientes de Baltasar La Rosa para decir que Baltasar La Rosa había muerto en la batalla de Miraflores, defendiendo la patria con los chilenos, ¿no? Y que por esa razón había sido 3 veces héroe, ¿no? En la independencia, en la Confederación Perú-Boliviana, y también había sido héroe en la batalla con los chilenos en la batalla de San Juan de Miraflores, y que esa fecha había muerto, ¿no? Pero si sacamos la cuenta, él había nacido en 1882, y la batalla de San Juan fue en él había nacido en 1782 y la batalla de San Juan fue en 1881. Es decir, es poco difícil de pensar de que a los 99 años había estado presente en la batalla, ¿no? Un poco descabellado pensar que había sido así. ¿Y por qué hacen esta afirmación? Porque no había cómo demostrar el año que murió, porque los libros de bautismo hasta el año 52 están perdidos, de funciones, perdón, están perdidos. Así que uno sospecha que pueden haber muerto por esos años, pero no había ninguna forma como demostrarlo. Sin embargo, esta forma indirecta, de a través de este testamento donde él es albacea, ¿no? Que no se puede ejecutar en el año 1850 porque ella había muerto, ¿no? Probablemente murió entre 1850 y 1841, que es la última vez que lo encontramos como registrando, en este caso, como padrino, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo este personaje, que es un personaje en realidad de la historia nacional, ¿no? Como no es el único, son muchos personajes como él, porque personalmente lo estoy tipificando como un caudillo local, ¿no? Que hubieron muchos en la época de la independencia. Y como ya la historiografía nacional sobre el tema de los caudillos, menciona pues que los caudillos surgen a raíz de la independencia, ¿no? Cuando dice se les delega una autoridad a las milicias locales, ¿no? Este poder militar que asumen durante la independencia, como hemos visto, Baltasar La Rosa asume estas milicias y que después le permite negociar y tener cargos, como llegar a ser gobernador, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con su trayectoria de vida, ¿no?
Asimismo también Cristóbal Jovín en Caudillos y Constituciones menciona claramente, ¿no? Es importante notar que las guerras brindaron oportunidad a que nuevos grupos que antes veían sus posibilidades de ascenso limitadas lograran posiciones predominantes, ¿no? Y como habíamos visto, Baltasar Rosa era un miembro un principal, un importante en la comunidad, pero no tenía esa ascendencia como otros principales la podían tener, ¿no? Pero a raíz de que logra estos vínculos con los realistas, poniéndose a favor de ellos, ¿no? Y logra pues organizar una fuerza militar, le permite ascender, ¿no? Socialmente, y también le permite ascender económicamente, ¿no? Porque le da poder, va a ser gobernador hasta el año por lo menos 1836, ¿no? Entonces, por eso es que le hemos dominado a esta posición, Baltasar Rosa, la construcción de un caudillo, ¿no? Y como les mencioné, nunca fue mi intención escribir sobre Baltasar Rosa en particular, porque no tengo nada contra él, ¿no? Sin embargo, a raíz de que escribí el artículo sobre Infieles al Rey, tuve la oportunidad de encontrarlo en todos estos documentos y tener una visión más clara de lo que pasó Huacho en la independencia, ¿no? Porque en realidad el tema es Huacho en la independencia, ¿no? Y podemos ver que a veces uno cuando encuentra los libros o los discursos, se dice el pueblo de Huacho participó en la independencia, el pueblo de Huacho es un pueblo patriota, ¿no? Y podemos ver que en realidad no es así, ¿no? O sea, hubieron bloques también, como en todo proceso político de la historia, siempre hay gente que está a favor y está en contra, y muchas veces los intereses personales, económicos, tienen que ver mucho con las decisiones, ¿no? En este caso, Baltasar La Rosa, pues, aprovecha muy bien la coyuntura, y como me comentaba Gustavo Montoya, es un personaje bastante hábil, ¿no? Logra tener una lectura muy interesante del contexto en que está viviendo, y le saca provecho como muchos otros hicieron, ¿no? Lo que sí, yo siempre soy crítico, porque muchos dicen, no, pero no es el único que se cambió de bando. Unanue se cambió de bando, Torre Tales se cambió de bando. Sí, muchos se cambiaron de bando, efectivamente. Pero en este caso, lo que sí me parece criticable es el abuso que hace contra su propio pueblo, ¿no? Y cómo es que él consigue a través del abuso, ¿no? Del abuso, de aprovecharse de la misma gente del pueblo para poder haber conseguido un beneficio, ¿no? Político y económico. Y además, considerarlo hoy día como un prócer, sin considerar todo lo que sabemos ahora de él, ¿no? Documentadamente, no, creo que yo no calza, no coincide con lo que significa ser un prócer, ¿no? De que tiene una participación importante, sí la tiene. De que es un personaje importante de la independencia peruana, sí lo es, ¿no? Pero no, a mi criterio, ¿no? Y es mi opinión muy personal, en vista de todas las evidencias que he mostrado y otras más que podría, para no alargar, no calificaría como cosa. Bueno, hasta ahí mi participación. Dejo de compartir y ya las preguntas quedan para el final, como hemos ya conversado con Wilmer, ¿no?